Si eres creyente y tienes hambre de una verdad más profunda, necesitas hermeneia en tu vida. Vamos a explorar la palabra de Dios juntos. Aquí nos metemos de lleno, versículo por versículo, descubriendo la riqueza de la palabra de Dios con claridad, respeto y pasión. Esto no es solo un podcast más, es una invitación a escuchar de verdad la voz de Dios. Porque predicar no es solo hablar, es revelar la verdad. Acompáñanos en hermeneia y deja que tu fe se transforme. Cristo, el abogado, gracia para el creyente que peca. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oremos. Amado Padre, bendecimos y honramos tu nombre. Señor, gracias por tu presencia en este medio. Gracias por tu Espíritu que está en nuestro alrededor, que está en nuestro interior. Ilumina nuestra mente, Señor. Dispersa toda duda, toda inquietud, toda preocupación, y permítenos alimentarnos a través de tu palabra, que podamos ser edificados, que podamos ser cambiados, que podamos poner en práctica, que podamos empoderarnos del evangelio que tú has dispuesto para la salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera comenzar con una imagen familiar. Yo como padre he pasado por la experiencia de enseñar a mis hijos a montar bicicleta a los 3. Y uno trata de darle las instrucciones del lugar, ¿verdad? De cómo montar bicicleta. Mantente equilibrado, mira siempre al frente, pedalea. Porque a veces cuando uno se pone atrás, agarrando el sillín, ¿verdad? Ellos dejan de pedalear, ¿verdad? Yo estoy empujando y ellos no, se quedan con los dos piecitos suspendidos en los pedales. No siguen adelante. El deseo de uno como padre es que ellos no se caigan, ¿verdad? Sino que mantengan la marcha y que no se caigan porque es un poco doloroso. Pero siendo realista, nosotros sabemos que las caídas son inevitables. Y así que incluso antes de que el niño empiece, estamos corriendo a su lado. Abba me ha pedido una y otra vez que le quite las ruedas de seguridad de la bicicleta. Y yo he postergado eso. Me dice, no, todavía sí, debe seguir pedaleando. Hay que comprar un casco y algunas cosas. Son 2 ruedas nada más, que si le quitamos las ruedas de seguridad podría caer y pelar. Entonces debemos asegurarnos ciertas cosas. Entonces, nosotros como padres, en ese proceso estamos ahí con el niño, guiándolo para que él aprenda a montar su bicicleta. Y hay algún momento en que el padre se queda retrasado e inevitablemente el niño se cae. Ay, qué doloroso es ver al niño con la rodilla pelada, ¿verdad? O la mano pelada con sangre, ¿verdad? Eso es algo deprimente, pero es inevitable. En esta escena, el deseo del padre y su provisión de gracia va perfectamente de la mano. Un buen padre diría, no pasa nada, mi hijo, hay que seguir hacia adelante, debes seguir montando tu bicicleta y para la próxima tú lo vas a hacer mejor. El muchachito está llorando, ¿verdad? Con su cosa. Vamos a ponerte una curita, una bendita, y tú verás que la próxima tú lo vas a hacer mejor, ¿verdad? Esa es la actitud correcta de un padre. De manera similar, el apóstol Juan, escribiendo a sus hijos espirituales, él aborda una de las tensiones más reales y dolorosas que todo creyente genuino experimenta. El anhelo profundo de agradar a Dios y a la vez la realidad dolorosa y recurrente de pecar. ¿Qué hacemos cuando fallamos? Nos escondemos, intentamos compensarlo, minimizamos el pecado. ¿Qué hacemos? Hoy la palabra de Dios nos da una respuesta gloriosa y llena de gracia. Y veremos que el cristianismo y la iglesia no es un lugar para personas perfectas. Este es un lugar para enfermos. Es un refugio seguro para pecadores redimidos que aunque se caen, tienen un Padre amoroso que está al lado ahí.
y un abogado perfecto que siempre está a su lado. Eso es lo que encontramos aquí en las Escrituras. Hoy vamos a explorar estas verdades bajo el título Cristo, el abogado. Gracia para el creyente que peca. Vamos a ver tres cosas puntuales. En primer lugar, el mandato de Dios. Luego, la provisión para nuestra falta. Y finalmente, la base de toda nuestra esperanza. Abra conmigo su Biblia ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Fíjense, el corazón de este pastor. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequen. Fíjense el tono del apóstol Juan. Juan nos dice, transgresores, pecadores, condenados, se van al infierno. No, hijitos míos. Es un tono tierno, cariñoso, familiar. En el griego es un término de afecto. Y esto es fundamental, mis hermanos. El llamado a la santidad no es la orden fría de un dictador, sino la exhortación amorosa de un padre espiritual hacia sus hijos. Hijitos míos, con todo el afecto y el cariño del mundo que les tengo, no pequen. ¿Cuál es el objetivo claro de ese amor supremo de ese padre, de esa preocupación de ese padre? Es no peque, no caigas. ¿Y por qué escribió Juan estas cosas? Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿A qué cosas se está refiriendo Juan? Bueno, tenemos que mirar el contexto. Ahí mismo el capítulo 1. Miren el versículo 5. Nos dice, Dios es luz, la parte B, y en él no hay tiniebla alguna. Es una declaración absoluta sobre la santidad y la pureza de Dios. Es luz totalmente y el pecado no tiene nada que ver con él. En él no hay ninguna tiniebla. Dios es luz, es transparente, no hay oscuridad ni pecaminosidad en sus atributos. Esa es la declaración que encontramos allí. Miren el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces hay una contradicción, ¿verdad? Estamos viviendo una vida de mentira y no estamos practicando la verdad. No puede vivir una vida de pecado, de oscuridad, y decir con tus labios que sirve a un Dios de luz. Es una contradicción. Cuando está en esos dos puntos, lamentablemente eres hijo del diablo. Todavía no eres hijo de la luz. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 7. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces, ¿verdad? Ahí viene la congruencia. Él es luz y yo estoy en la luz. Entonces tenemos comunión ¿qué? Unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí tiene el efecto. Una persona que está en tiniebla y dice que sirve a un Dios de luz, todavía no ha sido regenerado ni ha recibido la luz divina, ¿verdad? Ahora, si la ha recibido, entonces significa que la sangre de Jesucristo tuvo efecto en su vida y le quitó todas las tinieblas que él tenía, le despejó todo su pecado y él está en consonancia y armonía con el Padre, está en luz. Entonces, es el contexto. Entonces viene Juan en el versículo 1 del capítulo 2, dice, hijito mío, estas cosas, ¿ok? Ya dio el contexto. Ya tomando en cuenta lo que yo le acabo de decir, yo se le escribo para que ustedes ¿qué? No pequen. Hermano, ese es el estándar divino. Es el deseo explícito de Dios para sus hijos. Una vida de santidad práctica. Este mensaje no es un evangelio de gracia barata. No es, peca todo lo que quiere, ya tú estás perdonado. No es eso. Esa es una caricatura demoníaca del evangelio. El verdadero evangelio dice, sí, porque has sido perdonado, has sido lavado, transformado y hecho hijo de Dios, ahora puedes
y debe vivir una vida que agrade a tu Padre, apartado del pecado. Mis hermanos, el poder dominante del pecado ha sido quebrado. Romanos 6 lo dice con claridad. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada con la victoria de Cristo en la cruz. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6, 6 al 7. Y miren esta declaración absoluta que se encuentra en el versículo 14 del mismo Romanos 6. El pecado no se enseñoreará de vosotros, no lo dominará a ustedes. Ya no será el rey en su vida el pecado. El cristiano ya no es un indefenso, un esclavo del pecado. Tiene la victoria sobre él, porque ya Cristo la logró. Entonces, hermano, el mandato es claro. El llamado de Dios es a la santidad. No pequen. Es una declaración absoluta. No lo hagan. No lo hagan. Pero el apóstol Juan, siendo un pastor realista que conoce nuestra condición, sabe que aunque el dominio del pecado se ha roto, su presencia, mis hermanos, y su poder residual permanece en nuestra vida. Usted sigue siendo pecador hasta su muerte. Tan pronto eres regenerado por Dios y Dios implanta una nueva naturaleza divina en ti y el Espíritu Santo viene a ser morada en tu corazón, se desata una guerra civil en tu corazón entre el viejo hombre y la nueva naturaleza. Antes de ser regenerado, estaba muerto espiritualmente. No sentía nada cuando pecabas. Todo estaba bien. Eras insensible. Un muerto no siente. Normaliza el pecado. Miren cómo lo grafica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2:5. Romanos 2:5. Mas por tu dureza, un corazón de piedra, sin vida. Agarra un pedazo de piedra y es un pedazo material que no tiene ningún movimiento. Donde usted ponga la piedra, ahí se queda. No tiene vida. Y así lo compara el apóstol Pablo. Más por tu dureza, un corazón de piedra sin vida, y por tu corazón no arrepentido, ¿qué pasa? Atesora, acumula para ti mismo la ira para el día de la ira. No sientes remordimiento hacia el pecado antes de la regeneración. Está muerto, normaliza el pecado, lo practica una y otra vez y tú vas acumulando que ira delante de Dios. Pero cuando Dios te resucita, te despierta espiritualmente, te cambia tu corazón de piedra por uno de carne que vive y responde a su voluntad, entonces que tú comienzas a aborrecer el pecado. Si no aborrece el pecado ahora, significa que no ha sido regenerado. Si todavía vive en pecado, significa que tienes un corazón de piedra. Dios no te ha transformado. Mira lo que dice Ezequiel 36:26. Y yo daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestro corazón de piedra y yo daré un corazón de carne. La realidad, la sensibilidad al pecado se evidencia cuando Dios transforma tu corazón. Mientras tú estás muerto, tú te deleitas en el pecado, lo acaricia, lo normaliza y lo practica sin sentir ningún remordimiento. Sin embargo, cuando Dios te da un corazón de carne, te da vida, te regenera, adquiere la capacidad y la sensibilidad de darte cuenta de la realidad del pecado en tu vida. De eso habló Pablo. Tienes que leer Romanos 7 en tu casa para tú entender la guerra civil que se desata dentro de tu corazón una vez que Dios te llama. Ahí es que empieza la lucha contra el pecado, no cuando tú estás muerto. Dice Pablo en Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, dice él. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, una vez Dios llamó a Pablo, él encontró esta guerra en su corazón, abrió sus ojos y sintió la sensibilidad hacia el pecado. Mire lo que dice en el versículo 21 del 7.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Se encontró con esta realidad una vez que fue despertado y regenerado por Dios y confrontado. Se dio cuenta de que es un pecado. Mientras él estaba muerto, Pablo era un bandido, un malhechor, sin remordimiento. Entraba a la casa, sacaba a los cristianos, lo pateaba, lo metía en la cárcel, quitaba a un padre de ese hogar, veía a los niños llorando porque se llevaban a su papá preso, pero él no sentía nada. Él estaba muerto en su pecado. Una vez Cristo se apareció, la luz, y le disipó la tiniebla camino a Damasco, fue que él vio la realidad de lo que él estaba haciendo. Ante esa lucha que libra el cristiano en su vida, mire lo que clamó el apóstol Pablo en Romanos 7:24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Tan pronto el Señor te llama, te regenera, viene la luz a ti, se desata una guerra espiritual en tu interior entre el pecado y la nueva naturaleza. Mis hermanos, pero la provisión, ¿cuál es la provisión de Dios para la caída? Miren cómo continúa el texto. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí nos presenta el apóstol Juan una realidad honesta. Note la sabiduría pastoral de Juan. Él no dice cuando peque, como si fuera algo inevitable y sin importancia, sino si alguno hubiere pecado. Él reconoce la inevitable y sin importancia. Él conoce esa posibilidad real. Él no normaliza el pecado ni da una licencia para practicarlo. Recuerden la declaración arriba, no pequen. Pero hay un reconocimiento compasivo de nuestra debilidad y de nuestra lucha en esta carne. La guerra civil espiritual no la tiene el incrédulo, la tiene el creyente. Y en el lenguaje original, esta forma de hablar transmite la idea. Es muy posible que esto pase, podríamos parafrasearlo así. Si alguno llega a pecar y sabemos que puede pasar, es una realidad honesta, es inevitable. Recuerden, pero él ya estableció al principio en el versículo 1 que no debemos pecar, pero el corazón del pastor Juan, el apóstol Juan aquí, reconoce nuestra humanidad y nuestra lucha. Él no es un ingenuo y sabe que en última instancia vamos a tropezar. Miren lo que dice 1:8. Miren lo que dice el 1:8. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién niega aquí que no es pecador? ¿Quién lo niega aquí? ¿Hay alguien aquí que no es pecador? Si tú te consideras que no eres un pecador, entonces eres un mentiroso ante los ojos de Dios, porque él te ve como un pecador. Miren el versículo 10, el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque la verdad es que nosotros somos pecadores. Y tú eres un pecador. Yo soy un pecador delante de los ojos de Dios. Fíjense, el apóstol Juan, el discípulo amado, el que recostaba su cabeza al lado de Jesús, y era parte del círculo más cercano de Jesús. Él dice nosotros. Él no se coloca en un pedestal. Él se incluye a sí mismo entre esos hijitos que necesitan la gracia de Dios. Si alguno hubiese pecado, se refiere a los tropiezos de creyentes genuinos, no a un estilo de vida de pecado sin arrepentimiento, porque eso pasa. Pueden haber lobos entre nosotros que aman a Dios de boca, pero viven una vida licenciosa, una vida pecaminosa y desagradable ante los ojos de Dios. Y pasan los años y él puede vivir así. Y entre nosotros es un creyente normal. Pero esta palabra es para el creyente que en un momento de debilidad tropieza y cae. Es para ti, hermano, cuando a pesar de amar a Cristo, hiere a tu prójimo, lo hiere con palabras, alberga pensamientos impuros,
alberga resentimiento y odio hacia tu vecino, hacia tu familiar, tú siendo cristiano. Eso es para ti. Muchas veces actúa con ira, con descontrol, con egoísmo. Eso somos nosotros. Con orgullo, desobedeces conscientemente. Eso lo hacen los creyentes genuinos. La Biblia nos muestra, mis hermanos, a Dios como el juez supremo del universo, que Él gobierna desde su trono con perfecta justicia. Él dio su ley perfecta de qué hacer, qué no hacer. Y nos dio las herramientas necesarias para nosotros ayudar a entenderla. La escribe en nuestro corazón para que tengamos frenos y hacer ciertas cosas que le desagradan a Él. Es decir, Dios en su santa autoridad tiene todo el derecho de juzgar el pecado con la consecuencia eterna que amerita. Y el mismo Jesús nos advirtió con amor y firmeza. En Mateo 10:28, no temas los que matan el cuerpo, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, va a haber una justa retribución por tus acciones. El Dios juez de todo el universo va a determinar un día donde va a pesar tus acciones en una balanza y va a haber un fallo a tu favor o en contra. No se trata de un Dios iracundo, sino de un Dios que es santo, cuya justicia debe ser satisfecha. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La provisión gloriosa. Si alguno, parte B de versículo 1, estamos en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta es una noticia gloriosa, hermano. Se le encendió el bombillo. Esta es una noticia gloriosa que transforma todo para el creyente. Quienes hemos sido salvos por gracia, no tenemos que vivir aterrados por la justicia divina. ¿Por qué? Si tú pecas, tienes un abogado. ¡Wow! Esto es extraordinario. ¿Tú lo habías pensado eso? ¿Cuál es el papel de un abogado común? ¿Cuál es el papel? Aparece alguien que metió la pata, ¿verdad? Llámate a fulanito, que es un abogado, para que te defienda. Y este abogado, mis hermanos, no es nada menos que Jesucristo, el justo. Aquí está la provisión gloriosa. Si peca, no será desechado, no será condenado. No dice que si peca, debería estar borrado la palabra abogado y decir, está condenado, te va para el infierno. No dice está condenado, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¡Wow! Qué verdad más gloriosa del Evangelio, ¿eh? La palabra griega para abogado es, usted la conoce, parakletos. Significa alguien que está llamado a estar a nuestro lado para ayudarnos. ¡Wow! Impresionante. Ante cualquier problema, ante cualquier caída, está disponible ahí para nosotros, para defendernos. Tremendo. Es un defensor legal, un intercesor, alguien que pleitea nuestra causa. ¿Sabe qué, hermano? Ese mismo término lo usó el mismo Jesús cuando habló del Espíritu Santo en Juan 14. El mismo término. Cuando Jesús habló del Espíritu Santo en Juan 14, el término griego que Jesús usó, el mismo que está aquí, parakletos. Él va a ser el consolador. Él es el que está llamado a estar tan cerquita de ustedes que está ahí en el corazón, habitando en nosotros. Impresionante. Qué imagen tan gloriosa tenemos, mis hermanos. Tenemos al Espíritu Santo como parakletos aquí para decir, esto no, esto sí, esta es la verdad, ¿verdad? Redarguirnos, corregirnos, mostrarnos la verdad. Pero tenemos a Jesucristo en el cielo haciendo el mismo papel. Está de nuestra parte, de nuestro lado, nuestro abogado, nuestro defensor. Ayuda en la tierra y ayuda en el cielo. ¿Quiere más? Esa es la gloria del Evangelio. ¿Por qué necesitamos un abogado? El pecado inevitablemente afecta nuestra comunión con el Padre. Mis hermanos, el pecado separa.
trae tibieza a tu corazón, trae tristeza al espíritu que Dios te ha dado. Lo apaga, él se aparta. Hay momentos de desierto y de resequedad que puede pasar un cristiano porque tiene pecado que no lo ha confesado. El pecado nos hace sentir culpables, avergonzados y alejados. Pero lo glorioso de nuestra fe, mis hermanos, es la realidad que nuestro pecado, por grave que sea, ya ha sido juzgado y castigado en la persona de nuestro sustituto Jesucristo en la cruz del Calvario. En el cielo, mis hermanos, tenemos un abogado que nos defiende. Y aquí en la tierra tenemos un fiscal, un acusador, Satanás. De paso, así lo describe Apocalipsis 12:10. El papel lo presenta a él como un fiscal. Acusaba delante de nuestro Dios día y noche a los hermanos. Apocalipsis 12:10. La principal actividad de Satanás no es la tentación, es la acusación. ¿Es la qué? Es la acusación. Su objetivo no es simplemente que peque, es que una vez que tú hayas pecado y hayas caído, te quede tan paralizado por la culpa y la vergüenza que tu fe sea inútil, tu gozo se extinga y tu testimonio sea silenciado. Eres un inútil, eres un pecador. ¿Qué vergüenza debería darte? ¿Por qué tienes una Biblia en la mano? Un hombre tan sucio como tú no debería hacerlo. Y él está ahí merodeando como león rugiente y no te devora por la tentación, es por la acusación que te devora. No sirve. El cristianismo moderno te ha enseñado a luchar contra el pecado, pero rara vez te ha enseñado a luchar contra la acusación. Se nos ha olvidado que el diablo es acusador y es su principal actividad. El diablo quiere desmeritar la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que él quiere. Que tú ni entiendas eso. Que tú no entiendas eso. Él procura que tú no entiendas la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz. Porque una vez tú lo entiendas, no va a ser igual. Una vez tú lo entiendas y traiga esa comprensión gloriosa de Cristo a tu entendimiento, ahí se acaba la derrota contra el diablo. Una vez regenerado, el Espíritu Santo habitando en nosotros nos convence del pecado para llevarnos al arrepentimiento y a la restauración, pero el acusador Satanás nos acusa a nosotros para llevarnos a la desesperación y a la parálisis. Pero aquí el Evangelio nos da un diagnóstico preciso que te dice, está enfermo, eres pecador, pero aquí está la cura. Abogado tenemos. Un creyente que vive bajo la nube de la condenación no tiene el poder para luchar contra el pecado futuro, ni para servir a Dios con alegría. ¿Cómo puedes orar con confianza si crees que Dios está enojado contigo? Tiene una imagen distorsionada del Padre. ¿Cómo puedes compartir el Evangelio con otros si no estás seguro de tu propia salvación? La acusación silencia tu testimonio, te convierte en un soldado acobardado en la trinchera. Pero la noticia gloriosa del Evangelio es, tenemos un abogado, tenemos un defensor. ¿Y cuál es la calificación de este abogado? No es cualquiera, no es cualquiera. ¿Cómo dice la última palabra del versículo 1 de 1 de Juan 2:1? ¿Cómo dice la última palabra? La última frase. Jesucristo el justo. Ahí está la contraposición. Tú eres un pecador, Jesucristo es el justo. Es un defensor personal que viene en nuestro auxilio en el tribunal celestial. Es el abogado perfecto. Por 3 razones. Conoce al juez. Oh, qué interesante. Un abogado que conoce al juez tiene ventaja. ¿Usted sabía? ¿Y quién es el juez? Su padre. Oh, maravilloso. Juan 4:34. ¿Y cuál es mi comida y mi alimento? Jesucristo aquí en su humanidad. Hacer la voluntad de mi Padre. Estaba así en completa armonía con el Padre. Oh, qué interesante. ¿Qué ventaja tenemos? Un abogado que su Padre es el juez. Segunda ventaja, nos conoce a nosotros. Qué interesante. Vivió en esta tierra como nosotros. Asumió nuestra humanidad.
asumió nuestras debilidades, conoce nuestras tentaciones. Todo lo que pasa a un ser humano la pasó él, en carne propia. Hebreos 4, 14 al 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Número 3. Esto es lo más interesante y lo más glorioso de nuestro abogado. Acepta nuestro caso. No rechaza a quienes acuden a él reconociendo su culpa y su necesidad desesperada de salvación. Acepta tu caso. Tremendo, hermano. Juan 6:37. El que a mí viene, ¿qué? ¿Qué dice? No le echo fuera. No. Jesús, tú estás perdido, tú estás condenado. Ya para ti no hay remedio, hermano. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Marcos 2:17. Y oyéndolo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Yo no vine detrás de gente perfecta, ni que se crean la mejor Coca-Cola del mundo. No. Yo vengo detrás de los enfermos espirituales, los que están sin esperanza, los que se sienten sin Dios, desesperados, los que están inmersos en su pecaminosidad, que no encuentran qué hacer, que están ansiosos, que están desesperados, angustiados, están deprimidos, sin esperanza. Yo tomo tu caso, ese es mi caso. No, aquel que se siente bien, cómodo en su vida, tú no me necesitas a mí. Mis hermanos, qué maravilloso. Jesucristo es justo, nuestro abogado perfecto. Esta es el arma secreta que el acusador no quiere que tú conozcas. Tenemos un defensor, un representante legal perfectamente calificado y eternamente asignado para estar a tu lado para cuando caigas. Nuestro abogado es perfecto y su vida fue perfecta. Nuestro abogado no está para defender ese otro elemento. Él no está para defender nuestra inocencia. No. Somos culpables, hermano. Sino que aplica los beneficios de su obra perfecta en nuestro favor. Su defensa no se basa en nuestra justicia, sino en la tuya. Quizá hoy te sientas abrumado por la culpa. El diablo te está ganando terreno en tu mente. Satanás te está acusando. Mira lo que hiciste. Di que cristiano. Qué vergüenza eres. Un verdadero cristiano no hace tal cosa. Dios debe estar enojado contigo. Pero la palabra de Dios te dice, cállalo, ciérrale la boca a Satanás, dale un bofetón en su boca, dile, abogado tengo. ¿En qué se basa la defensa de Cristo para defenderme a mí? ¿En qué se basa su defensa? ¿Cuál es el argumento irrefutable que presenta ante el Padre para defendernos? Esto nos lleva al versículo 2. Primera de Juan 2:2. La base de la defensa, aquí está. Leemos el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Y usted dirá, ¿qué significa esto? ¿Cómo nos defiende Cristo? Él no presenta excusa. Él no viene al tribunal a argumentar tu inocencia. No. O a pedir clemencia. Tampoco. Él no minimiza nuestro pecado. Aquí aparece la palabra clave. Él es la propiciación por nuestro pecado. Propiciación, en griego, hilasmo, es una palabra crucial y teológicamente rica. Y yo sé que el Señor te la hará entender hoy. Significa propiciación, aplacar la ira justa. Es el acto que satisface la santa ira de Dios contra el pecado, desviándola del pecador. Propiciación, satisfacción ante el Padre. Juan lo dejó claro, miren, esas palabras se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. Miren la siguiente donde aparece, Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. El único que podía satisfacer la justicia de Dios era Cristo. Eso es lo que significa propiciación.
Él es la satisfacción ante Dios, ante nuestra pecaminosidad. Cristo es la satisfacción. Satisface la ira santa de Dios contra el pecado. Impresionante. Todo el plan divino de redención fluye del amor del Padre por pecadores indignos que no merecen ser redimidos. Miren lo que dice Pablo en Romanos 3, 23 al 25. Aquí aparece por tercera vez la palabra. Vamos entendiéndola. Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre para demostrar su justicia, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Es el elegido, es el que cumple todos los requisitos, es perfecto. El Señor no rebajó su estándar, es parte de la ecuación matemática de Dios. Tenía que ser alguien perfecto, alguien que guardara la ley perfectamente. No puede uno entre nosotros. Cristo es Cristo, Él es, voy al mundo a salvar. Así que se resuelve el problema. Por eso la muerte de Cristo tiene un valor infinito. Si hubiese muerto uno cualquiera de nosotros en una cruz, tuviera un valor finito. Nosotros morimos y ahí quedamos. Pero Él resucitó. Tiene un valor infinito su muerte. Cristo vino a declarar que la sentencia de muerte que tú y yo merecíamos ya ha sido ejecutada en su propio cuerpo. Él no pide misericordia a expensas de la justicia. Él declara que la justicia, lo que Dios demandaba, ya ha sido satisfecha en Él. Cuando Satanás, el fiscal, viene y te acusa ante Dios, tú no sirves, deshonra el nombre de Dios, tu testimonio por tu pecado y todo lo demás. Tu abogado Jesús se levanta. Él no niega tu pecado. Él muestra su mano en sus pies traspasados. Él dice al Padre juez justo, la deuda de este pecador, lo que él tenía pendiente, ha sido pagada en su totalidad con mi muerte. Él no tiene problema ya. Dice Cristo, su sentencia, la paga del pecado es la muerte. Yo asumí su lugar, yo fui el que morí por él. La sentencia que le tocaba a él, yo la cumplí. Mi justicia ahora le pertenece a Él. Cállate, diablo, el caso está cerrado. El pecado, mis hermanos, no es solo un error o una mancha. Es una ofensa capital contra un Dios infinitamente santo que merece una ira infinita. El pecado es tan horrible que incluso los que practican la mentira van a recibir condenación eterna. ¿Usted sabía? Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y es tan horrible el pecado ante los ojos de Dios que merece un castigo eterno. Así como aquellos que aceptan a Cristo por fe merecen la vida eterna. Dios es justo, Dios es bueno. Cristo hizo en la cruz, ¿qué fue la propiciación? Es lo que Cristo hizo en la cruz, mis hermanos. Absorbió en sí mismo la totalidad de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La ira de Dios que debía ser volcada así, el infierno sobre tu vida, fue volcado sobre Cristo así. Él fue nuestro sustituto. La defensa que Cristo presenta, y quiero que preste atención a lo siguiente, ante el trono celestial es doble, y por eso silencia y acalla al fiscal, al acusador Satanás. Primero, la parte de la defensa es el pago. La ley perfecta de Dios exige que una sentencia para aquellos que traicionen el mandamiento de Dios. La paga del pecado es muerte. Y esa es la acusación principal de Satanás. Eres un inútil, tú no guardas la ley de Dios. Y es una acusación válida. Y es cierta. Él no la puede cumplir. Él es un transgresor. Pero lo que Satanás omite en él es que esta sentencia ya ha sido ejecutada. Por eso él no quiere que tú entiendas esta verdad del evangelio. En la cruz Cristo actuó como nuestro sustituto, nuestro chivo expiatorio. La ira de Dios que debía caer sobre nosotros por toda la eternidad se concentró en Cristo y se derramó sobre Él. Él pagó la deuda completa. Lo que tú le debías a Dios, Cristo la pagó. Cuando Satanás te acusa, mis hermanos, tu abogado
no argumenta que tú cometiste un crimen, no, tú sigues siendo pecador. Satanás te acusa de tu pecado, pero Cristo presenta el recibo firmado con su propia sangre que dice la deuda que él tenía que pagar ha sido liquidada, ha sido saldada en su totalidad. Ya no tiene que hacer nada. Ya lo que debía hacerse ya se hizo. Cristo lo hizo en la cruz. Pagó nuestra deuda. Ahora viene lo más glorioso de esto. La segunda defensa de nuestro abogado. No basta con que nuestra deuda sea pagada para entrar en la presencia de un Dios santo. Dios nos pide una vida santa. Pero ahí viene el asunto. Pero yo sigo siendo pecador. ¿Cómo se resuelve eso? El abogado dice, tranquilo. Todas nuestras obras, hermano, todas nuestras obras son descritas como trapo de ¿qué? De inmundicia ante los ojos de Dios. Todo. Y entonces, él pagó la deuda, pero Dios exige que vivamos una vida perfecta. ¿Cómo se resuelve eso? Ahí viene el abogado y se presenta, hace algo asombroso, lo que Martín Lutero llamó en el siglo XVI, que ustedes lo cantaron, el glorioso intercambio. Él toma mi pecado, mi suciedad, muere por ello y luego Él me da algo que yo no tengo, su vida perfecta. ¿Ya se resuelve el problema? Él no solo quita nuestro registro de pecado, Él nos da su propio registro de obediencia perfecta. Él nos da su hoja de vida, su currículo. Impresionante. ¿Usted no está asombrado? Su vida de perfecta sumisión a la ley de Dios es legalmente transferida a nuestra cuenta. Así que cuando el Padre, el juez justo, todo glorioso y perfecto, te mira a ti, Él no ve tu historial manchado. Como siempre lo digo, para que lo entienda, delante de nosotros hay un cristal transparente que tiene la imagen de Cristo, la misma forma tuya. Ese cristal está ahí. Cuando el Padre ve, si Él te mirara directamente a los ojos y en ese cristal, debería derramarte el infierno arriba. Pero Él ve el cristal delante, Él ve a su propio Hijo. Y cada vez que Él mira a un creyente, Él mira a Cristo. Él mira a Cristo. Cuando ve allá, dice, ya Él pagó la deuda de Él. ¿Ok? No pido su obediencia, Él no me va la obediencia de Cristo, ya se la acredita a Él. Eso es la doble imputación, mis hermanos. Él ve la vida perfecta de su propio Hijo. ¡Qué bendición, mis hermanos! Eso está ya profetizado en el Salmo 32, 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. ¡Wow! ¡Qué bendición! Cuando Dios te mira, te ve por Cristo a un Hijo amado aquí en la tierra. Aleluya, glorioso intercambio. ¿Ahora entiende la canción? Oh, cuán gran misterio que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio. Declarado justo soy en Él y por Él. Este es el glorioso veredicto, mis hermanos. La justificación, eres aceptado, amado por Dios, no por tu mérito, no por tu desempeño, sino por lo que hizo Cristo. No solo murió por ti, sino que su vida perfecta de obediencia que Él demandaba de su ley perfecta, que no la adaptó, no la modificó, ni la rebajó a tu nivel, Dios mantiene los estándares. Cristo fue el único que pudo guardarla perfectamente. Y esa vida perfecta de obediencia, el currículo de Cristo, su hoja de vida, se lo pasa a cada creyente. Eso es tuyo, eso es tuyo, eso es tuyo. Ya el profeta Jeremías lo había anunciado eso en Jeremías 23, 6. Jehová, justicia mía. ¿Cómo es? Esa justicia va a ser mía. Ya estaba profetizado en Jeremías 23, 6. Mis hermanos, el Padre no mira mi desempeño, en mí no hay nada que buscar. Yo soy sostenido por la fe en Cristo, por mi comunión con Él. El justo por la fe vivirá. El justo vive, se sostiene, se mantiene, persevera en un mundo caído y lleno de tinieblas por la fe en Cristo. No hay otra forma. Lo único que cuenta es mi unión con Cristo.
separado de mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. No mire para otro lado. Aplicación, mis hermanos. 3 aplicaciones vamos a sacar de aquí. Para el legalista, número 1, el que confía en su propio rendimiento. Deja de intentar de ganarte el favor de Dios con tu propio desempeño. Cuando tú falles, cuando tú peques, cuando tú te caigas, no te escondas como Adán o intenta compensar tu pecado con buenas obras. No. Tu instinto debe ser acudir a tu abogado, confesar tu pecado, descansar en el hecho de que él ya pagó por él y la deuda está saldada. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, aquí está la promesa, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la gran promesa. ¿Cuál es el recurso? La confesión. El acto de confesión desarma al acusador porque le quita su principal arma, la verdad de tu culpa. El diablo tiene toda la verdad sobre nosotros, pero la confesión lo desarma a él. Está bien, yo soy culpable, soy pecador, soy miserable, pero hay uno, tengo un abogado que ya pagó mi deuda. Así que te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. No tienes nada que buscar aquí. Ya él te aplastó la cabeza y yo por fe confío en él. Así que vete a otra casa a atormentar. Vete lejos de aquí. Tengo a mi Cristo, mi Salvador, mi Redentor, que murió por mis pecados. Y si yo estoy en comunión con Él, si yo estoy por la fe en Él, puedo estar seguro y tranquilo. No tengo que temer a nada. Número 2, para liberar. El que toma a la ligera el pecado, el que tiene un pie en el mundo y otro en la iglesia, deja de jugar con el pecado. Entonces, claro, estas cosas lo escribo para que no peque. Deja de tomar a la ligera la desobediencia. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te burles de Dios. Cada pecado que cometa, por pequeño que parezca, fue tan serio, mis hermanos, que requirió la muerte del Hijo de Dios y desató la ira santa del Padre sobre él. Si eso le costó la vida al Hijo de Dios, que tuvo que dejar su trono y su gloria y renunciar a todo, ¿cómo es que tú tomas el pecado a la ligera? Si tú no haces caso a esto, dice el número 32:23, mas si así no lo hiciere, he aquí, habréis pecado contra Jehová y sabed que vuestro pecado te alcanzará. ¿Y cuál es la meta al final? La condenación. Qué pena, hermano, que por estar jugando la religión, finalmente tu destino sea el infierno. Cuando tuviste la oportunidad de reconciliarte con Dios, aferrarte a Cristo, o tener la vida eterna mientras estaba vivo aquí. Qué pena que al final el Señor te diga a ti, yo no te conozco a ti. Qué pena, qué desgracia pasar una vida entera jugando a la religión. Y tercero, para el creyente acongojado por la culpa, si te sientes abrumado, aplastado por el peso de tu fracaso y la voz del acusador está retumbando en tu mente, mira a Cristo. Abogado tenemos. Abogado tenemos. Tu abogado no está en contra. Tu abogado está a tu favor. Su defensa es infalible porque se basa en un pago infalible y completo. La culpa condenatoria ya no tiene poder sobre ti. Levántate y recibe el perdón y la limpieza y sigue caminando en la luz de Dios. Mis hermanos, la fe que lucha contra la acusación tiene esta verdad del Evangelio para predicarla a su propia alma. Cuando la voz de la condena susurra en tu conciencia, ten en mente Romanos 8:33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está el diablo? No puede. Esa es la primera parte de la defensa. ¿Quién acusará a los escogidos? La defensa. Dios es el que justifica. Impresionante. El juez supremo del universo, la máxima autoridad jurídica, ya ha emitido un veredicto sobre ti. Te he declarado justo en Cristo. ¿Dónde está? ¿Quién es que te está acusando? En el universo entero, ¿quién no tiene la autoridad para acusarte si Dios es el que justifica? Luego Pablo anticipa la segunda pregunta, la de la sentencia. ¿Quién es el que te va a condenar? ¿Quién? Aquí viene la defensa. Romanos 8:33-34.
¿quién te condenará? Ahí viene la defensa. 4 elementos gloriosos. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Está a la diestra de Dios sentado. Intercede por nosotros. 4 elementos. Nadie puede acusarte, ni condenarte, ni mandarte al infierno, ni el diablo que se aparezca en persona ahí. No tiene la autoridad para declarar la condenación sobre ti. Porque Cristo fue el que murió por mi pecado, hay redención, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Él murió, pagó mi deuda, Él resucitó, demostrando que el pago fue aceptado por el juez. Él está a la diestra de Dios, posición de autoridad, gobernando a nuestro favor. E intercede por nosotros, presentando continuamente su obra consumada, su hoja de vida perfecta a favor de nuestra defensa. Hermano, esta es la gloria del Evangelio. No es una religión de haz lo mejor. Es la gloriosa noticia de que, aunque nosotros fallamos, somos enfermos, somos pecadores, tenemos un abogado que jamás falla, que su defensa se basa en el hecho de que Él pagó nuestra deuda, Él mismo pagó por completo nuestro pecado, y puso a disposición su justicia, su hoja de vida, su currículo para cada creyente. Mis hermanos, caminemos en la libertad de la santidad y descansemos en la seguridad de la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Hemos concluido otro encuentro en Hermeneia. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su compañía, su tiempo y su interés en profundizar en la palabra. No olvide seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Y compartirnos con aquellos a quienes considere que les pueda ser de bendición. Nos encontraremos en el próximo episodio. Que Dios le bendiga.